cifrador por bloques. Básicamente, de las imágenes que se nos proveyó, nos vamos a hacer un tipo de cifrado de bloques, OCB, CBC y todo lo demás. Y bueno, nosotros somos Absalón Cortés Sebastián, Fernández Villar Cuauhtémoc y Taboada Montiel Enrique. Bueno, ahora el problema que nos dio es básicamente que tenemos que implementar los algoritmos que nos dio, asignarlos a los modos de operación, haciendo uso de las bibliotecas que tengamos para facilitar el trabajo. Y con eso cifraremos las imágenes que nos dio, que es la imagen BMP1 y la imagen BMP2. Y con todos los modos de operación vamos a hacer bueno, obviamente por el tiempo no vamos a hacer todas ellas, pero vamos a hacer un ejemplo rápido. Y con esto hacer una tabla similar a como se muestra la siguiente, que es con las imágenes que nos dio. Así con cada una su salida y su original imagen que se utilizó. Bueno, antes que nada vamos a hablar primero qué son los cifradores por bloque y pues bueno, son un tipo de algoritmo de cifrado simétrico que operan sobre bloques de datos fijos. Dado que los cifradores de bloques solo se cifran una vez, bueno, un bloque a la vez, se desarrollan modos de operaciones para cifrar estos tipos de bloques si es que el mensaje es más largo de lo que se necesita. Por ejemplo, tenemos el CBC, que es el Safer Blockchaining, que es que cada bloque depende del anterior, que es el más seguro, porque si se daña uno, pues ya todo quedó, y bueno, si se cifra uno, pues ya todo quedó. Bueno, también tenemos ahora CFB, OFB y CTR, que son los modos que convierten el cifrador de bloques en un tipo de cifrador por flujo. Ahí ya si se daña uno no hay tanto problema. Ahora sí, primero antes de eso, las redes de Feistel, que es en lo que se basa nuestra idea de la encripción por bloques. Y bueno, las redes Feistel son como una estructura básica utilizada en diseño de muchos algoritmos de cifrado por bloques, básicamente todos, bueno, la mayoría, como 99. Su principal ventaja es que permite construir funciones de cifrado y descifrado simétricos y usando funciones que no necesariamente son invertibles, o sea que no cualquiera va a averiguar qué es el mensaje tan rápido. Y pues bueno, ahora vamos a hablar sobre los modos de operación. Bueno, el primero que tenemos es el modo SB, en donde del texto en claro pasamos una llave que entonces el texto es cifrado mediante bloques y una vez que tenemos el texto cifrado, para descifrarlo es la operación inversa, es decir, del texto que tenemos cifrado o el documento que tengamos cifrado, pasamos la llave y y el bloque se va a pasar al texto plano. El segundo modo que tenemos es el modo CBC, en donde ya a diferencia del anterior, tenemos un parámetro C0, que aquí es conocido como IV. Pasamos también la llave y el texto plano o la información que tengamos se va a pasar mediante este C0, mediante una operación XOR. A este se le va a aplicar la llave por el algoritmo de encriptación. Y una vez hecho esto, se va a tener el bloque cifrado de ese texto. Y de esa información que obtuvimos cifrada se va a ocupar para la siguiente, que se va a aplicar un XOR con el siguiente bloque que tengamos del texto plano y así con cada uno. Para el descifrado, ya nada más con que tengamos el texto cifrado, cada uno es independiente, nada más con que tengamos la llave y el operador C0 para inicializar, se va a poder descifrar cada uno de los textos originales. El tercero que tenemos es el CFB, el cual, al igual que el anterior, tiene un parámetro C0 y una llave. En este caso, el C0 eh, se va a pasar se va a pasar con la llave a la función que lo va a cifrar y a este se le va a pasar el texto plano. El resultado es para obtener el primer bloque cifrado y este va a servir para el siguiente con la llave, al cual se le va a aplicar otra vez la llave y al texto plano se le va a aplicar un XOR con la función obtenida de cifrado. Para la operación de descifrado va a ser lo contrario, es decir, una vez que tenemos el C0, aplicamos la llave y con lo que nos dé del resultado aplicamos un XOR con el texto plano y nos va a dar el cifrado, el texto plano uno y así con cada uno. El siguiente que tenemos es el OFB, el cual tenemos también un operador inicial C0 o vector inicial, una llave. Aplicamos
algoritmo o bloque de encriptación de cifrado y después aplicamos con el texto plano un XOR que nos va a dar el texto cifrado. Después para la operación contraria, es decir, de descifrado, pasamos el vector de inicialización, la llave, y una vez que nos salga el resultado, al texto cifrado lo pasamos por un XOR con lo que nos dio y esto nos va a dar el texto original. Finalmente tenemos el CTR en el cual tenemos un contador, el valor de la llave, pasamos el contador y la llave al algoritmo de cifrado y ahí pasamos el texto plano y con lo que obtuvimos y nos va a dar el texto cifrado. Ya para la operación contraria es aplicarlo al revés, es decir, la primera parte se mantiene, pero ya al último aplicamos el XOR con el texto cifrado. Y bueno, recopilando qué es cada uno, en el modo SB tenemos que son bloques iguales, bloques de cifrado iguales y patrones visibles. Lo que quiere decir que este tipo de operación es muy rápido y sencillo, pero inseguro, ya que no hay dependencia de unos datos con otros. En el CBC, cada bloque depende del anterior. Esto lo hace muy seguro, pero hace que necesite un padding. Y si el mensaje no encaja, entonces o hay una interrupción, ya no se pueden cifrar este, los demás bloques restantes. En el modo CFB se retroalimenta del cifrado anterior y trabaja en segmentos menores al tamaño del bloque, por ejemplo, byte a byte. Es bueno para el cifrado en tiempo real. En el OFB genera un flujo cifrado independiente del texto usando solo el vector de inicialización. Es muy bueno, pero cuando no se requiere errores de transmisión que se propaguen. No se puede paralelizar porque depende de una cadena previa. Y finalmente el modo CTR es muy eficiente y seguro si el contador no se repite. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito más del código. Primero les voy a hablar de la biblioteca crypto.cipher. Primero, tuvimos que instalar la librería aparte. Esto como lo hicimos obviamente con el pip install, y tuvimos que buscarlo como eh, PyCryptodome, y ya con esto podemos tener todo lo que sería la librería de crypto.cipher. Eh, bueno, lo primero es que la biblioteca contiene algoritmos para proteger la confidencialidad de los datos y pues aparte de que tiene, bueno, tiene más la implementación segura, los algoritmos están revisados y optimizados, es compatible con varios estándares, ahorita que estamos trabajando lo que sería el AES. Y pues tiene una buena gestión de claves y de la llave, ahora sí que sí, de la llave y de la IV, la variable independiente, bueno, el vector independiente, perdón. Y para nuestro caso utilizamos la función para block cipher, los cifradores de bloque, junto con con el tipo de modo de operaciones que el usuario desea realizar. AES Mode, SB, AES Mode CBC, AES Mode CFB, AES Mode OFB, AES Mode CTR, que son los que estamos utilizando. Y la siguiente. Ahora, ¿cómo funciona el código? Bueno, el código, si le adelantas, vamos a tener tres funciones, las más importantes, que va a ser ejecutar la acción, que pues obviamente primero tenemos que asegurarnos que esté bien definidas las cosas que van a entrar. Si no, como decía mi compañero, nos van a marcar errores en varios de los códigos, ya que es un requerimiento que tenga la llave y una clave más que nada. Bueno, primero, bueno, ejecutar la acción vamos a asegurarnos que tenga un archivo seleccionado del tipo imagen, que como nos pidió, que la clave tenga 16 caracteres y el IV también tenga 16 caracteres en caso de que sea necesaria, que nada más, bueno, es necesaria en 4 de 5. Y ya sería llamar la imagen y hacer lo que se pida, que sería cifrar o descifrar. Para cifrar vamos a primero a leer la imagen BMP, separar el encabezado y los datos de los píxeles, luego aplicar el relleno de padding
para completar bloques AES en caso de que, bueno, de que se van a dividir en los bloques que sean necesarios, que según yo están en 126, creo. 126, ¿no? Bueno, Sí. eh, luego lo que va a hacer es inicializar el cifrador en el modo que sea necesario y ahora sí que cifrar los píxeles dejando el encabezado intacto y guardar la imagen cifrada en un nuevo archivo en un nuevo archivo. Luego, para la parte de descifrar imagen, pues obviamente vamos a tener lo mismo, leer el archivo cifrado, extraer el encabezado. Este no va a ser como desencriptado, por así decirlo, ese va a ser, no se va a tocar. Inicializa el cifrador con los mismos, bueno, inicia el descifrador con los mismos parámetros que cifrar, descifra los datos y guarda una nueva imagen BMP descifrada. Eso es lo que hace nuestras funciones. Ahora si mostramos los resultados. Aquí tenemos dos imágenes. Como podemos ver en el SB, es que aunque esté cifrada la imagen, no, bueno, no ha cambiado así que mucho los colores, por así decirlo, ya que se repiten ya que hay varios paquetes que se repiten, así que se va a repetir el mismo cifrado, por lo cual es la razón por la que todavía se puede distinguir la imagen en la original de Batman. Ya como podemos ver en los otros cifrados que ya utilizan la IV, se ve el cifrado más, bueno, ya no se puede distinguir la imagen porque por el tipo de cifrado ya que ya es con la IV. Aquí tenemos también las otras dos, OFB y CTR. Ahora mi compañero Cuau les va a pasar a mostrar un ejemplo con el código. Sí, básicamente nuestro programa está hecho en Python, obviamente lo corremos. Seleccionamos nuestra imagen de muestra. En este caso vamos a seleccionar la imagen 1, que para que se vea antes cómo está, que es la imagen de Batman. Seleccionamos nuestra imagen, vamos a cifrarla. Eh, por ejemplo, vamos a usar CBC. Nuestra llave va a ser 16 caracteres. Y nuestro vector de inicialización va a ser 0, ¿no? ¿Cuál era? Igual es de También deben ser 16. 16 caracteres. Ah, ok. Ya si quieres el valor de la llave para que se vaya recorriendo, hazla como, no sé, palabra crypt, que creo que son las 16, así ya lo tenía, yo lo estaba ejecutando con palabra crypt, porque esas son las 16 caracteres y también de vector de inicialización, ahora sí que ya como tú veas. Ok. 16 clave, check cuenta que son 16. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y debería. Ah, sí, es cierto. Vamos a también ponerla por acá. Y ahora el programa También debería. selecciona el modo que vamos a utilizar ¿Ya está de seleccionado, no? cifrado. Ah, sí, ya la tienes seleccionada. Ah, está seleccionado por default. Ah, es que ahora que le doy ejecutar debe haber creado la imagen. Nada más que no la veo. Aquí está. Así como vimos, la imagen ya no se ve. Ahora vamos a descifrarla. Ahí. Descifrar, lo mismo. Y esta vez vamos a seleccionar nuestra imagen SBC. Ahora, en teoría, nos debería haber arrojado la imagen. Y está perfecta como si no hubiese pasado nada. Bueno, eso sería todo por hoy. Y ahí sí Muchas puedes. gracias.